Buenas y eternas vigilias, centinelas de la noche. Como siempre, es un placer tenerlos de regreso en la penumbra. Solo quiero recordarles que deben guardar silencio, pues al comenzar una nueva vigilia, cuando cruzan para mirar, también pueden ser vistos. Las historias que aquí se desvelan, respiran. Tengan cuidado. Es probable que no regresen solos de este viaje. Esa respiración quizás ya la sientas justo ahora, detrás de la nuca. Y ahora que han sido advertidos, entren de lleno al umbral, crucen bajo su propio riesgo, pues la historia que está por desatarse no solo abre puertas, también deja otras entreabiertas para que algo más regrese con ustedes, o peor aún, que se cierren, impidiendo que ustedes sean devueltos. Disfrutó aniquilar a su perro faldero con la indiferencia de quien tira un pañuelo usado. Él se quedó ahí, solo, confundido, mirando a su alrededor, sin entender por qué el peligro que sentía en la nuca se había esfumado. Pero yo lo entendí. El dios sádico no lo había salvado a él. Solo había destrozado a su juguete para dejarme claro algo. En este tablero, yo soy el único jugador. Y ahora su atención completa, su deleite total, estaba sobre mí. Aquí, justo aquí, es donde los ilusos confunden un respiro con la salvación. Creen que han encontrado un cierre, cuando en realidad solo han llegado a la antesala de una tortura más íntima. La aniquilación del acechador lo dejó a él solo en medio de la calle. Por un segundo se quedó inmóvil, confundido. Luego el terror regresó a su rostro y comenzó a correr. Una carrera desesperada hacia la única seguridad que conocía, nuestro hogar. Escuché sus pasos agigantados subiendo a trompicones por las escaleras, el sonido pesado y lleno de pánico de sus botas contra el concreto. Ese sonido me activó. Me arrancó del trance. Papá estaba llegando. Mi propio miedo se convirtió en impulso. Corrí hacia la puerta principal, mis pies descalzos golpeando el suelo helado, con un solo pensamiento latiendo: abrir antes de que algo más lo alcanzara. Giré la cerradura justo cuando él llegaba al rellano. Lo dejé entrar de un empujón y cerré la puerta de golpe contra la noche. Contra la oscuridad que se había quedado atrás, quieta, silenciosa. Apoyé mi espalda en la puerta, el corazón martillándome en el pecho, y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, respiré. Estábamos a salvo. Pero la puerta no bastaba. El miedo seguía ahí, pegado como una segunda piel. Lo tomé del brazo y, casi a rastras, lo llevé por el pasillo hacia mi habitación. Ya sabes cómo es. Ese acto instintivo, casi universal, como cuando de niños nos tapamos la cabeza con la cobija, convencidos de que esa frágil barrera nos vuelve invisibles a los horrores de la oscuridad. Mi habitación era mi cobija. Se sentó en mi cama, el corazón de mi pequeño universo. El único lugar en el mundo
donde las reglas de la noche no aplicaban. Con él ahí, a salvo, mi protector, la seguridad se sentía, por fin, absoluta. La trampa estaba cerrada. Pero yo había visto al sádico observador. Yo sabía que la amenaza no se había ido. Aterrorizada, volví a ser una niña buscando refugio. «Papá, por favor, ayúdame», supliqué, mi voz un hilo tembloroso, esperando que su presencia pudiera ahuyentar a los monstruos. Él me miró y por un instante vi al hombre que me cantaba canciones de cuna. Sonrió con ternura. «Tranquila, mi niña, ya pasó. Estamos a salvo. Aquí nada pueden». Se detuvo a mitad de la frase. Una convulsión violenta sacudió su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par. Su sonrisa tierna, contorsionándose en una mueca de agonía absoluta. Paralizada, como su piel comenzaba a ondular, a licuarse como cera bajo una llama invisible. Sus extremidades se retorcieron, alargándose en ángulos imposibles. Intentó gritar, pero de su boca solo brotó un espeso fluido oscuro. Su cabeza se inclinó hacia atrás, la carne de su cuello cediendo, deshaciéndose entre el crujir de huesos, fracturándose por completo. Se desvaneció en un charco amorfo sobre mi cobija. Desde el interior de esa garganta que se disolvía entre un gorgoteo húmedo y obsceno, brotó un sonido. No era un lamento, era una risa gutural, ahogada, triunfante. Y esa risa sardónica rebotó en las paredes de mi santuario ahora profanado, enseñándome con claridad abismal la diferencia entre un monstruo que te caza y un dios que te rompe por diversión. En esa soledad absoluta, en esa revelación que aniquilaba cualquier esperanza, entendí con una claridad que dolía la verdadera naturaleza del pavor. No es el miedo a que te hagan daño, es el terror de darte cuenta de que tu sufrimiento puede ser para alguien más simple y llana diversión. Y mientras el horror se desvanecía en un charco oscuro sobre mi cama, por un instante el viejo y conocido tsunami de pánico amenazó con ahogarme. Esa ola que arrastra la conciencia, que arranca el cuerpo del tiempo. Pero entonces la imagen vino a mí, nítida, brutal. Respira conmigo, hija. Eso que llevas dentro es un cúmulo de emociones. Obsérvalo. Tiene dimensiones. No debes ocultarlo, ni negarlo. Solo no dejes que te ahogue. Tú lo controlas. Entenderlo te hará crecer. Vivir no es malo. Es parte del proceso. Seguir aprendiendo a tener el control es parte de tu camino por esta tierra. Desde el fondo de mí,
observando mi propio cuerpo roto. El eco de aquellas charlas era más claro que nunca. Y en cada inhalación, su voz seguía ahí, como si se hubiera adherido a mi memoria más frágil. Empezó a hacer sentido, no como magia, como realidad. El miedo no se había ido, seguía en la habitación, en mí, pero ya no era el único habitante. Junto a él, casi imperceptible, crecía una certeza, que si estaba viva, si podía recordar esa voz, si aún podía elegir no disolverme, entonces nunca estaría completamente sola. Y eso, ahí, en esa habitación que olía a sombra y a memoria, fue suficiente para no rendirme. ¿Escuchar a tu respiración? ¡Tonterías!, escupió una voz en mi cabeza. ¿Era la mía? ¿La del monstruo? Ya no sabía distinguirlas. Simplezas. Lo que cargas es cósmico. Tu infierno es único. ¿De verdad crees que respirar ahuyentará a un dios? Era más fácil creerle. Era más fácil ahogarse en la gloriosa complejidad de mi propio sufrimiento. Y lo estaba haciendo. Pero entonces lo entendí. No se trataba de la simpleza del ancla, sino de la fuerza titánica del acto de aferrarse a ella, como un cirujano a un simple bisturí. Arremetí. Es solo un sonido. Lo observé como si fuera una nube pasajera, como un pensamiento, separándolo de mi yo real. Respiré profundamente y el temblor de mis manos se detuvo. Mi corazón encontró su ritmo. Ya no era un consejo, era mi decisión, era mi arma. Todas mis herramientas contribuyeron para retomar el control. No era mi voz, era la suya, tratando de hacerme recaer. No había ningún olor, solo el de mis perfumes. La mancha parecía ser solo una visión, una ilusión. Y las letras, ahora las vi. La respuesta aplastante de la sádica deidad fue descomunal. Fue una avalancha de sombra y huesos golpeándome con furia, arrojándome contra la pared con una fuerza imposible. Un crujido me sacudió por dentro. No pude distinguir si fue mi espalda, mi cráneo o mi cordura. No hubo grito, no hubo súplica. Él ya estaba dentro, no como una presencia que se mete en ti, sino como un veneno que tú mismo inhalas sin darte cuenta. Mis pensamientos dejaron de ser míos, se desconectaron como luces fallando en una tormenta eléctrica. Al escapar de sus ataques anteriores, ahora me dejaba sentir su poder más real, más físico, usando mi propio cuerpo como en una posesión demoníaca, intentando robarme el control. Me dejaba sentir el dolor de mi cuerpo azotado contra la pared. Momentos antes era asfixiante lidiar con el dolor físico y al mismo tiempo tener que luchar con aquel ser intentando moverme desde dentro. Y al mismo tiempo sentí cómo intentaba arrancar mi conciencia, mi yo, para arrojarla a un lugar oscuro y vacío. Un lugar innombrable donde devoraría mi esencia mientras mi cuerpo se desangraba en el suelo de mi habitación.
Cerré los ojos dentro de mi prisión mental y me encontré con una calma que no sabía que poseía, buscando mi propio centro hasta que la súplica, el vacío, un susurro dentro del rincón más recóndito, las palabras iridiscentes sobre la mancha negra, letras que tuve que acomodar, mi nombre, no, mi propio designio, mi título espiritual. Mshihadalaha kara la krisaya, unafsha latet shababjat sadaa. No la recité, la decreté. El sonido de mi propio nombre fue el primer indicio, y luego una nueva arma. Lo comprendí cuando pude nombrarlo, cuando descubrí su nombre y el de su mascota. Aun cuando trató de ocultarlo lo mejor posible, cuando inició la posesión, entendí parte de su naturaleza, y en ella estaba el propio antídoto. Nombrarlo le resta poder y lo obliga. Dar nombre a algo implica autoridad sobre ello, además de poder dirigir el ataque a la entidad de manera específica y con precisión. Identifiqué a mi enemigo. Ahora lo podía sentir, un vago temor flotando en el aire. Y por primera vez no era mío, era de eso. Lo exudaba. Temía porque fui capaz de ver a través de su velo y nombrarlo sin tener que demandárselo. No me lo entregó a base de una lucha. No tuve que preguntar el nombre del demonio como parte del proceso de liberación, como parte del exorcismo. Poder catalogarlo fue parte del dominio sobre él, a través de su oscuridad para revelarlo ante la luz. Aunque debes tener cuidado, pues hacerlo fuera del contexto adecuado puede ser peligroso. Ten cuidado. Algunos demonios mienten o se resisten a decir quiénes son, lo que puede indicar su nivel de influencia o resistencia. Y en esos casos, necesitarás de algún guía que sepa reconocer sus voces, un exorcista. La última de mis armas se forjó al navegar en el mar de mi memoria hasta encontrar el recuerdo más profundo. Su voz, cálida, resonando con una verdad absoluta. A ti, que eres mi luz en la oscuridad. Y algo estalló. Fue un faro. Fue un escudo. Fue la confirmación de que incluso en la negrura más absoluta, yo era y siempre había sido una fuente de luz. El dios sádico, una criatura de sombras y dudas, retrocedió ante ese triple resplandor. La frase como una supernova. Mi nombre espiritual. Su nombre de monstruo y el amor de mi Padre, una trinidad de poder que la sombra no podía soportar. Y con esa luz como mi escudo, comencé a luchar. Sentí el frío pegajoso de la sangre sobre mí. Los golpes que me había dado dejaban secuelas. Oigo mi propia respiración, un silbido tembloroso. Veo la luz del pasillo bajo la puerta. Cada pensamiento una pala, cada observación un túnel excavado desde el fondo del abismo hacia la superficie. ¡Fuera! La orden no fue un grito, fue un decreto forjado en el núcleo de mi ser recuperado. ¡Fuera de mi casa! Y por un segundo, al ver que su ataque más fuerte se deshacía contra mis defensas,
Sentí una extraña y retorcida ternura por esa deidad patética. Ahora hay claridad. Es tan fácil verlo. No puede hundirme después de haber navegado por aguas tempestuosas.